Ahí está el rap. Dice que cosa, qué sé yo. ¿está bien? Ahí lo escuchan ahora, sí. ¿Así está bien? Muy bien. ¿Qué quieren intro? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Vamos a empezar este shiur, aunque sea un ratito más tarde, pero vamos a hablar sobre Parshat Noach, pero sobre un párrafo más del final de la Parsha. Hay un pasuk que nosotros leímos en Parshat Azinu. Pasuk dice, Be'angel Elión Goim, Be'hafrido Bene Adam. Cuando Hashem le heredó desde las alturas a las naciones, Be'hafrido Bene Adam, cuando los separó, cuando separó a los seres humanos. ¿En qué momento Hashem separó? ¿En qué momento de la historia Hashem los separó? Ahí en el Dora Flagá, en la Torre de Babel, la Torá habla de la separación de ellos. Yatzev Gebulot Amim le Mispar Bene Israel determinó la cantidad de naciones, y vamos a ver dentro de nuestra parashá, a ver cuál es el significado de esa historia que la Torá quiere que nosotros, Zehor y Emot Olam, la Torá quiere que nosotros recordáramos, que tengamos presente ese episodio en la historia. Entonces, hay un pasuk, el pasuk en el Naví dice, Leja Hashem, Agdulá be'agvurá be'atiferet. Akadosh Baruj Hu, Kaviahol, cuando el rey David asume el poder de Melech, entonces el rey David se expresa y dice, Leja Hashem, Agdulá be'amamlajá be'atiferet, la grandeza le pertenece al Todopoderoso, y es lo que David Amelech declara el momento que él entra como Melech. Así dice el pasuk en Divrei Yamim. Un Melech Basar Badam, un rey, un ser humano, si no lo engrandecen como rey, entonces no tiene Gdulá. La Gdulá, la grandeza de él, la popularidad de él, depende de la cantidad de personas que lo acepten, que lo consideren. Si él no muestra su poder, las guerras de él no son suficientemente convincentes, nadie lo va a llamar Gibor, no lo va a llamar poderoso, fuerte. Si la gente no habla de él, entonces no tiene Tiferet, no hay una belleza, no hay un renombre. ¿Por qué? Porque hay una cosa, Pasuk dice, Deja Hashem que duraba Tiferet, vehanetzach. Cuando hablamos de Hashem, hablamos de Netzach, de la eternidad. Cuando los reyes seres humanos suben a ese pedestal de poder, entonces si no tienen Netzach, si no tienen eternidad, están dependiendo si los eligen o no los eligen, si la gente está de acuerdo con su mandato o no, etcétera. Todo lo que puede llegar a tener un rey, que no tenga revoluciones, que no se levanten en contra. Entonces, cuando llegamos nosotros a la Torre de Babel, al llamado Dor HaFlagá, Dor HaPalagá, cuando llegamos en ese momento, los Jajamim dicen que ellos, el pasuk en Tehilim va referido a lo que dijo la gente en esa generación. Nenateká et mosrotemo, vamos a cortar nuestras riendas, venashlicha mimenu abotemo, y nos vamos a despojar de nosotros todas aquellas cosas que nos someten o nos obligan. Así dijeron la generación de la Torre de Babel. Y entonces, ¿qué? Dice el pasuk en Tehilim, Yoshev Bashamay Mishak. El Todopoderoso se sienta en el cielo y se ríe. Se ríe de lo que la gente trama, de lo que la gente está pensando. Nosotros cuando leemos los psukim del Dora Flagá, ¿cómo empiezan esos psukim?
Dice la Torá, Vayhi kol haaretz safá achat udvarim achadim, vayhi nosam mikedem. Encontraron una bik'á, un lugar de asentamiento, se quedaron ahí. Bueno, y ahí aparece el Melech. ¿Qué Melech aparece? El Melech Nimrod. Cuando aparece el Melech Nimrod, entonces, él comenzó a ser poderoso en la tierra. ¿Qué significa Baaretz? Significa que ellos ya sabían que había un poderoso en el cielo. Pero las generaciones anteriores, y así ellos estudiaron, como se estudia políticamente un fenómeno, ellos estudiaron a la generación del Mabul, la generación del diluvio, que la debilidad de ellos era que dependían de Akadosh Baruj Hu, que si bien ellos tenían Ta'avot, como dice ahí el final de Parashá Bereshit, que las personas esas se condujeron de una forma muy desagradable en todo sentido, y especialmente hacían Gesel, robaban y uno se tragaba al otro, pero no obstante sabían que el Todopoderoso seguía conduciendo el mundo. Cuando el Pasuk dice que entonces él fue el primero que trajo esta idea de dividir los poderes. Existe el poder divino en el cielo, con los superiores, con los ángeles, etc. Y existe el rey acá abajo, y el rey acá abajo soy yo. El rey Nimrod termina convirtiéndose en rey, en poderoso, hasta en Dios. Él se empezó a llamar que era Dios. Hazal dicen que la imagen de él la iban poniendo según los pisos, como crecía la torre, y la gente veía, tenía que rendirle pleitesía a este poderoso. Solo que era una idea nueva, que ahora exista un Melech, en la primera vez en la historia. Nosotros cuando hablamos de la generación de la Torre de Babel, son 300 años después del diluvio. Quiere decir que nosotros el diluvio fue 1656, estamos hablando casi en el año 2000 de la edad del mundo, de la generación, de las generaciones, de la Briata Olam. Entonces, para ese momento, que entre comillas, Noah todavía vivía y Abraham Avinu también ya había nacido. En ese periodo aparece una idea nueva en la sociedad que se llama la idea un Melech, un rey, que hasta ahora las personas no tenían ese tipo de dirigencia monárquica. Empezó el Malhut, este reinado, con Nimrod, él empieza a ser el poderoso en la tierra y él ahora tiene poder. En ese poder él hace un programa, él diseña un programa. El programa va a ser hacer una torre. Nosotros vamos a tratar de estudiar qué estaba pasando en ese momento con el resto de los hijos de Noah, porque Nimrod es hijo de Cush, es hijo de Ham, y hijo de Kenan, hijo de Ham, y Ham, hijo de Noah. Shem y Efet también eran hijos de Noah. Pero antes del episodio del Dora Flagá, estaba en la Torá cuando Noah se quedó ebrio, entonces se embriagó Noah y al final él maldijo a su hijo Ham y bendijo a Shem y a Yefet. Entonces acá están estos dos hijos esperando la bendición del padre, pero por otro lado se levanta justamente el hijo que había tenido una maldición y levanta una idea arrasadora que se llama la idea del Malhut. Este se hace rey. Shem no tiene reyes, Yefet no tiene reyes. Hazal todavía hacen otra observación más. Shem tenía 26 familias. Nosotros leemos el final de Parshat Noach, la familia de cada uno. Yefet tenía 14 familias. Ham tenía 30 familias, de los cuales eran muy numerosos. La mayoría de la gente que quedó de Shem, de Ham y de Yefet, la mayoría eran descendientes de Ham. Entonces, Shem, por un lado, es el que tiene la bendición del padre.
y Ham es el que carga con la maldición del padre. Pero qué curioso que este que carga con la maldición es el que ahora empieza a tener más popularidad y que empieza a tener mayor poder, empieza ahora a armar ideas nuevas y la sociedad le compra esas ideas que tiene este hombre Nimrod. Entonces, sería como desconcertante dónde está la verajá de Noah. ¿Cómo es que a Kadosh Baruj Hu, a quienes tienen bendición, como si fuera que quedan de lado, y los otros, todos los que prosperan y tienen repercusión y verdaderamente traen un proyecto único? Dicen Hazal, ¿cómo es la idea esta de lo que ellos crearon, que es el ladrillo? Cuando el Pasuk dice, Vaimtzeu bik'ah be'eretz shin'ar, encontraron un valle. ¿Por qué construyeron una torre en un valle? ¿Por qué no la construyen en una montaña? Preferible una montaña, no en un valle. Si ustedes quieren hacer una torre, aprovechen la altura de la montaña para levantar para arriba. Acá había algo ideológico puesto. Los anteriores, la gente del diluvio, sí construían sus casas en las montañas. ¿Por qué? Construían con piedras. Los que construyen con piedras no pueden levantar mucho las piedras. Las piedras se levantan hasta donde pudieron inventar levantarlas. El que alguna vez fue ahí a Minarota Kotel, entonces se ve cuál sería el mecanismo que levantaban las piedras a una determinada altura. Pero de ahí a hacer una torre de semejante altura como hicieron la gente de Babel, se ve que no era posible llevar tremendas piedras a esas alturas. Entonces construían máximo un piso, 2 pisos, aunque sea de doble altura, lo que ellos hacían, no sé. Cuando vino la gente de Babel, ellos vieron que acá hay algo que se les perdió a la generación pasada. Ellos inventaron una tecnología de construcción única, que hasta el día de hoy nosotros la usamos. Ellos tomaron tierra, la mojaron, la pusieron al horno, hicieron los ladrillos, y ahora convocaron a toda la gente a venir a trabajar. Si antes, para construir una casa, hacía falta gente verdaderamente con fuerza, levantar piedras, limarlas, hacer todo un trabajo de construcción. Ellos dijeron hasta un chico, hasta una mujer, hasta una persona débil, hasta un anciano, cualquier persona que venga a trabajar. Y Haban il benale benim benisrefa lisrefa. Vengan, tomemos barro pueden tomar cualquiera con un molde, le pone agua, y ese agua y ese barro lo manda al horno, va a salir una piedra endurecida, llamada ladrillo, y adelante empieza la construcción. ¿Quién no puede trabajar para el honor de este nuevo rey que trajo una idea maravillosa? Y él se pone sobre todo este proyecto encima de él, y la idea, como dice la Torá, es un migdal berroshova shamayim, hacer una torre que llegue al cielo. Verdaderamente quería llegar al cielo. Lógico que la Gemara dice, como el camino al cielo desde la tierra son 500 años de un hombre caminando, ¿a dónde iba a llegar? La idea, probablemente si ellos eran personas inteligentes, probablemente ellos no iban a llegar al cielo verdaderamente, o sabían que no podían llegar al cielo, pero suficiente levantar alturas en construcción, que hasta ahora nunca se vio en la historia. Nosotros estamos hablando que ya había pasado 1/3 de la edad del mundo. Pensemos en eso. Estamos casi en el año 1900, y en el 1900 de la creación del mundo es 1/3 de la creación, y todavía no se inventó el ladrillo. Y cuando se inventa en ese momento, como dijimos, hasta el día de hoy queda esa tecnología tan maravillosa que ellos crearon. Entonces, este hombre verdaderamente se hizo rey. El reinado de él significaba un poder absoluto sobre la gente. Convocaron a todos a trabajar y dejó que la gente, penna futsal, penecolares, que la gente no se disperse. La fuerza de todos iban a construir esta ideología que se llamaba pelear con Dios.
Se explica Rashi. Entonces, dos ideas. ¿Cómo era la pelea con el Todopoderoso? Porque ¿qué significa la pelea con el Todopoderoso? Rashi dice, si cada tantos años viene un diluvio, nosotros vamos a contener el diluvio. Quiere decir, los castigos divinos que están decretados para los seres humanos que no se merecen vivir, nosotros no vamos a acceder a ello. ¿Qué significa? Y bueno, vamos a construir una torre, y estando en la torre estamos por encima de todos, y por encima de todo, el diluvio no nos va a tocar. Hazal hablan las dimensiones internas que tenía esa torre para albergar decenas de miles de personas. Entonces, si va a hacer falta, nadie más va a ser castigado con el diluvio. Si el mundo no puede sostenerse, o porque el Todopoderoso es lo que él sabía, el Todopoderoso puede mandar un castigo, o en el mejor de los casos se puede decir, es natural, vino un castigo al mundo, para nosotros es un castigo, pero es un fenómeno natural, y para los fenómenos naturales, las personas tienen que defenderse de ello. Nunca plantearon que lo que deberían hacer las personas sería hacer un cambio en sus conductas, ¿no? Justamente de Ham, de la maldición que cargaba Ham encima, Nimrod empezó a ser Melech, se hace un rey, y el rey con un poder absoluto del manejo de toda la gente de alrededor, y la gente evidentemente le hacían caso. Muy bien, pero solo Akadosh Baruj Hu sabe cuál es el momento de la braja, y no importa la cantidad de personas que estén encolumnados detrás de esa braja, pero suficiente con que venga solamente Abraham Avinu y le haga frente a Nimrod, y Nimrod ahí empieza a resquebrajarse su poder, porque hay una sola persona quien no está de acuerdo. Lo curioso, que el ministro de defensa, si así se podía llamar, pero el del ejército de Nimrod, el que llevaba adelante todo el proyecto, se juntó con Nimrod, era Terah, el papá de Abraham. Quiere decir que le había incorporado también a la gente de Shem y a la gente más importante. Por eso cuando dice la Torá, Venaselanu Shem, nosotros tendremos un renombre. ¿Qué es Shem? Algunos dicen Shem contra Shem ben Noach. Shem, el hijo de Noach, tiene verajá. Venaselanu Shem, nosotros vamos a hacer el Shem. Con bendición, sin bendición, nosotros nos vamos a llevar el mundo para nosotros. Otros explican, Venaselanu Shem es en lugar, Shalom, del nombre de Hashem. Ah, él es Hashem, yo también. Eso es lo que Nimrod planteaba en con este proselitismo que estaba haciendo para afianzar su reinado. Muy bien. El término Nimrod, en realidad, él se llamaba Amrafel. Amrafel Melech Shinar, así la Parsha lo llama, Parsha esta semana de Lech Lecha, lo llaman Amrafel, y ahí los nombres de los hijos de Kenan es Amrafel. ¿Por qué lo llaman Nimrod? Dice la Gemara, porque Nimrod era Yodea Ribono Mitkaven Nimrod Bo. Él reconocía al Todopoderoso y su intención era rebelarse contra él. La rebeldía contra Akadosh Baruj Hu era lo que caracterizaba a esta persona Nimrod. Muy bien. Dijeron los Jajamim, aquellos Giborim, aquellas personas fuertes de la época del diluvio que vivían mucho más que ellos. Y Ma'arifim y Amim, esta gente vivía mucho tiempo, con mucha fuerza, pero cada uno de ellos se apoyó en su propia fuerza. Entonces cada uno se iba a vivir a la montaña, donde quería. Nimrod dijo, no, ahora estamos mucho más débiles. Lo único que podemos convertir en nuestra debilidad en una fuerza implacable es si nos juntamos todos. Que la idea es correcta. A nadie le va a faltar trabajo. Nadie va a dejar de participar en este proyecto. Cuando una persona en un proyecto participa físicamente, ideológicamente también lo acompaña. Las cosas, aunque sea que uno al principio le parece que no estaba tan de acuerdo, el hecho de ir y trabajar y colaborar y estar junto al proyecto fue sumándole fuerzas a ese proyecto. Entonces ellos decían, el diluvio les agarró a ellos porque eran todos fuertes individuales que cada uno estaba en un lugar.
Nosotros somos débiles, pero todos juntos. Los Jajamín dicen un ejemplo para la unión que se requiere en el Am Israel. Dice, si una persona toma una rama en la mano la partís, 2 la partís, 3, 5, 8, 10, son las mismas ramas, pero al estar juntas ya no se pueden doblar más. Ellos dijeron esto, nosotros somos débiles, pero eso que somos débiles, eso mismo, unidos, no nos vamos a poder separar. Y esta es la fuerza con la cual podemos nosotros pelear contra el Todopoderoso. Cuando una persona encuentra un proyecto que aparenta ser poderoso, incluso después las fantasías de los hombres le atribuyen a ese proyecto mucho más de lo que verdaderamente tiene alcance. O sea, como el comunismo en su tiempo, en su momento, como las diferentes revoluciones que existieron en el mundo. Cuando la gente se prende detrás de una idea, van sumándose y generalmente cuando las masas son llevadas, no hay mucho análisis ni mucho pensamiento. Pasa todo a la inversa, que la gente no tiene capacidad de análisis y van todos detrás de la moda, cómo se presenta. Eso es lo que logró Nimrod. Por eso Mamrit él hacía rebelar a todo el mundo contra Kadosh Baruj Hu, porque Haz Shalom lo consideraron el único culpable del diluvio. Bueno, no pudo contener la naturaleza, entonces vino el diluvio. Nosotros vamos a poder. Y cuando las personas van ocultándose del poder de Akadosh Baruj Hu guarda la verajá de Shem, Akadosh Baruj Hu se calla, y Yosef Bashamay Mishak Hashem se ríe. Reírse significa que no van a llegar al proyecto final y los va a dejar hacerlo. Es decir, si Hashem no les dejaba hacer la torre, entonces había un problema de cálculo, que bueno, no se pudo levantar la altura que esperábamos. Los ladrillos que pensábamos que eran buenos, no resultó, y en realidad no pasó eso, porque la torre en sí misma no se derrumbó. Solamente dice la Gemara cómo terminó la torre. Un tercio se la tragó la tierra, el tercio superior se incendió, con mucha gente que estaba alrededor, y el tercio intermedio quedó firme, quedó de modelo. Entonces, no falló la tecnología en ese momento del Dora Plagá. La tecnología funcionó bien. Había ahí, cuando Akadosh Baruj Hu está desconforme de algo que los seres humanos se suben a un proyecto que no deben, que quieren ahora globalizar el mundo y convertirlo en que ya tenemos todos los poderes. Tenemos la economía en nuestras manos, los proyectos, la sociedad, todo lo que pueda llegar a ser un proyecto político, cuando está tan bien armado y aparentemente irrequebrajable, ¿no? Está fuerte. Ahí Akadosh Baruj Hu puede mandar algo totalmente inesperado. Que mandó Akadosh Baruj Hu un cambio de idiomas. Algo que ni siquiera pensábamos que eso podría llegar a generar una dificultad. Un idioma no puede tener... pero quiero dar un detalle más y volvemos pues a esto de los idiomas y terminamos. Hazal nos dicen así. Vayikola Aretz Safa Ahad Udvarim Ahadim. Toda la tierra era un solo idioma y palabras únicas. ¿Qué es Safa Ahad? Un idioma y palabras únicas. Si es un idioma, son los mismos términos. Entre otros pirushim, vi un pirush muy interesante, que es Devarim Ahadim. ¿Quién es Ejad en el mundo? El Todopoderoso. Había otro Ejad que vino a hablar de ese Todopoderoso, de ese único Dios, que era Abraham. Entonces dijeron Ahadim, hay dos. El Todopoderoso y Abraham, que es el que lo propaga en el mundo. Pero Abraham es uno solo. ¿Y cuánto Abraham ya va a tener poder en el mundo? Los Jajamim nos dicen, el Emet, la verdad absoluta, no tiene que ver con cuántas personas la consideran. El Emet tiene una fuerza que contra todo un sistema de Nimrod le tiene miedo a Abraham.
Y el Rambam dice esto, el Rambam creo que en el Moreh Nebuchim dice, el Emet no es más Emet por cuántas personas lo comparten. Porque el Emet puede compartirlo uno solo, y uno es el que tiene el Emet, y todo lo demás es falso, y se va a caer todo lo demás y el Emet va a quedar. Y Nimrod sabía esta verdad profunda. Entonces, de Barim a Hadim, ¿qué era? Era que había un Dabar, algo, que estaban en contra de los Ahadim, en contra de los que hablan de Ejad, los que hablan del omnipotente y omnipresente y de un Hashem único. Este era un problema. Y si en las personas ninguno hubiera hablado de eso, el reinado de Nimrod continúa. Pero hay uno que es Abraham, entonces por eso lo tira al fuego, etc. La lucha contra Abraham es uno solo contra todo un sistema enorme de poder. ¿Qué pasa con un disidente si no va a ganar nada? Nimrod sabía que la fuerza de Abraham era muy profunda y era de Barim a Hadim, estaba en contra de él. Muy bien. Dicen entonces los Jajamim así, las personas que vieron todo el sistema de cómo funcionaba, entonces veían que esto verdaderamente tenía futuro y dieron todo por eso, absolutamente dieron todas sus fuerzas por ese objetivo. Y de repente Akadosh Baruj Hu hizo algo tan inesperado que de algo que nosotros ni sabíamos, ellos ni consideraban que era un elemento y una herramienta tan importante. Ya hablamos en este shiur alguna vez de esa idea, de algo que no consideramos que es un favor divino, que nosotros tengamos un idioma que nos entendemos entre nosotros. No, eso queda de costado. Yo estoy luchando contra Kadosh Baruj Hu en otros aspectos, que no mande un diluvio, y si lo manda yo me voy a defender, y la naturaleza a mí no me va a atacar. Tantas cosas que los seres humanos saben decir. A Kadosh Baruj Hu no le tocó nada de todo lo que ellos verdaderamente crearon, y estaba bien creado hasta el día de hoy, lo usamos, como dijimos. Kadosh Baruj Hu tocó otro aspecto, y un aspecto inesperado totalmente. El aspecto era el idioma. Y a partir de ahí, dicen Hazal, se formaron 70 naciones. Había 70 ángeles que cada uno se hizo cargo de una nación. Así Akadosh Baruj Hu dividió el mundo. Umisham hefitzam Hashem. Ese es el pasú que nosotros empezamos. Be'angen elion goim, be'hafrido bene Adam. Akadosh Baruj Hu hizo naciones cuando separó a las personas que más unidas estaban con el proyecto que los unía, con el hombre poderoso que estaba por encima, y todos lo aceptaron. Y los que no aceptaron, Nimrod se encargó de hacer guerras y matar gente. Pero los que estaban ahí construyendo la Torre de Babel eran todos los que estaban plenamente dispuestos a dar sus vidas por ese proyecto. Vino a Kadosh Baruj Hu y lo desarmó por otro lado. Seguramente a más de uno nos sugiere las ideas políticas, mundiales, económicas, de todo tipo que en el mundo aparecen, y las personas corren detrás. Las personas corren detrás como que este será el plan de la salvación. Tal cosa, tal otra, tal elemento. Y trabajan todos porque todos trabajan en un mismo sistema. Y cuanto más nos sentimos globalizados, entendemos que estamos como mejor posesionados frente a cualquier situación, que ya no va a poder venir nadie a destituirnos. Esto es todo un esquema fuertísimo. Pero parece que esa idea que el hombre se une entre sí y él se considera tan poderoso, Hasbe Shalom, como a Kadosh Baruj Hu mismo, Kadosh Baruj Hu ya se encarga de mostrar que muy rápido nos separamos todos, que muy rápido ya no queremos estar uno en presencia del otro, no podemos estar uno en presencia del otro, y se van desarmando los esquemas económicos, políticos. Todavía no sabemos cómo termina lo que estamos viviendo, pero evidentemente hay una presencia de Kadosh Baruj Hu, Kaviahol, silenciosa, que el que entiende el Emet sabe que las cosas no eran como Kadosh Baruj Hu quería, porque cuanto más nosotros nos aferramos
a lo natural y a los esquemas que las personas crean, es donde más dejamos de lado a Kadosh Baruj Hu. Y aparentemente ese sistema de vida no es el que Akadosh Baruj Hu quiere. Ese sistema de vida es el que Akadosh Baruj Hu está esperando a ver quién sabe reconocerlo en plena Torre de Babel. Puede haber una Torre de Babel tremendamente grande y hay un Abraham Avinu que está esperando a ver cómo se desarma toda esa masa enorme de personas, de ideas, de poder, de reyes. Es una idea nueva y realmente revolucionaria. Que exista una persona tan poderosa y de verdad que haya hecho un proyecto como ese, bueno, son todos los ídolos que nosotros llamamos hoy en día. Uno que inventó la vida virtual y el otro que se fue a la luna y el tercero, son todos ídolos grandiosos que van creyendo la gente en ellos. Viene Abraham vino con un poquito de Emet y de Barim Ahadim. Hay un Ejad en el mundo, es Akadosh Baruj Hu, y hay un Yahid aquí abajo, así Akadosh Baruj Hu lo llama Abraham vino, que sos Yahid, sos único. Un solo Emet en el medio de un millones de Olam, dentro del Olam de Sheker, el Emet se pondera. No sabemos cuándo, mientras levantó la torre en muchos pisos, toda la gente veía que Abraham vino, cada vez se va perdiendo fuerza. Vos te negaste a Nimrod, ¿por qué no te plegaste a nosotros? Mirá lo que hicimos, están todos del otro lado y vos estás solo. Yosef Bashamay Mishak, una verajá de Noah, Hashem, esa fue una verajá muy poderosa. Pero en los ojos no se ven tan poderosos, se ve que el otro está ganando. No todo lo que los ojos ven es la realidad verdadera. El Emet, la mitad, no es lo que las personas comunes, superficiales ven. El Emet a veces subsale bien, bien abajo, está ahí esperando a ver en qué momento tiene que brotar. Y las personas que estamos esperando, la Emuná en Akadosh Baruj Hu y el Emet de la Torá, no importa para dónde sopla el mundo, parece que después de esta ya no va a existir más nada que esta nueva idea, este nuevo poder. Tranquilo, Yosef Bashamay Mishak, el tiempo que los seres humanos no tienen, Akadosh Baruj Hu lo tiene todo junto. Y va pasando una generación, va pasando la otra, y este va cerrando el capítulo del anterior, abre uno nuevo, el de él también se cierra o fracasa, y viene un tercero, y el Emet es uno, es la Geulá que nosotros esperamos en la Emuná en Akadosh Baruj Hu. Eso es lo que nos enseña el final de Parshat Noah. Que en este momento, donde también hay una manifestación divina importantísima, para que nosotros reflexionemos acerca del Emet, y dejemos todos los rascacielos enormes y poderosos y todo, que los Ayú parece como si fueran nada. Pueden estar todos y están todos vacíos, y la gente podría estar trabajando con una computadora de su casa, evidentemente. Akadosh Baruj Hu va manejando el Olam en otra dirección. Nosotros tenemos que sostenernos de ese Emet y que no nos llame la atención las cosas que hacen ruido y los proselitismos fuertes que hay afuera. Nosotros no nos sorprendemos. Abraham vino nos enseñó a entrar en otras cosas. Nuestro Emet está cuando hacemos filá, cuando estamos en Shmoná Esre, delante de la Shejina hablando, ese es nuestro Emet. Cuando leemos un Perek de Tehilim en favor nuestro, de otros Yehudim, para el mundo entero, ese es el Emet. Si nosotros tenemos esa conciencia clara, nos quedamos con la Brajá de Shem, y Ham era más numeroso, tenía más poder, pero vino, se fue, y el que quedó fue Abraham vino. Por hoy vamos a dejar aquí, Besat Hashem. La próxima semana continuamos hablando de algunas acciones de Abraham vino, cómo fortalecía ese Emet en el mundo. Muchas gracias, buenas noches a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, Rab. Gracias. Buenas noches, Rab. Gracias. Gracias, Rab.